Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Arevalo y mi compañera Laura Parrado. Vamos a explicar nuestro proyecto de análisis dinámico de estructuras mediante el uso de AutoCAD y el programa de TAPS. Nuestro proyecto es diseñado por el arquitecto Douglas Martínez y la casa es nombrada Reymar. Es una casa residencial localizada en la calle Sur número 12B41 de Villavicencio. Tiene un perímetro de 53,12 metros y un área de 160,5 metros cuadrados. Los pisos tienen una altura de 2,2 metros y el material utilizado es de 3000 PSI. Este es nuestro plano estructural. Este es el de ejes de cimientos y desagües. Aquí podemos visualizar nuestras columnas y vigas. Aquí pasamos el primer piso, segundo piso, abajito está el tercero y cuarto, tercer piso y cuarto piso. En esta casa no tiene planos estructurales, así que nosotros asumimos en esta tabla de convenciones asumimos los muros como 15 centímetros con un concreto de 4000 PSI. Las vigas, tomamos dos vigas, una de 40 por 35 y una de 30 por 25. Igualmente, con el mismo concreto, las losas de 20 centímetros de 3000 PSI y las columnas, tomamos tres columnas, una de 20 por 20, 30 por 25 y una de 31 centímetros. Igualmente, en concreto de 4000 PSI. Una de ellas es circular. Las cargas muertas que aplicamos en nuestra estructura son de 6 kilonewtons, dependiendo de los dos últimos números de nuestra cédula. Para comenzar a hacer nuestra estructura, procedemos a primero definir nuestros materiales, en donde en las propiedades del material definimos el tipo de concreto que vamos a utilizar en la estructura. Para este caso es de 3000 PSI o 21 megapascales, en donde podemos seleccionar el tipo del material, que sea isotrópico, que pues sea concreto y pues que tenga todas las características que este se requieren. Posteriormente vamos a definir las vigas y las columnas en la sección de Define también, pero en Section Properties y en Frame. Entonces definimos las columnas, primero las de 20 por 20 que teníamos estipuladas, las definimos, en donde podemos observar el material de 4000 PSI, que es el tipo de material utilizado para las columnas, y podemos observar que tienen los aceros correspondientes para identificar si es viga o es columna. Posteriormente, del mismo modo, creamos las otras columnas y las vigas. Lo único que cambia es el acero que mencioné anteriormente, pero también trabaja con un concreto de 4000 PSI y con sus definiciones ya estipuladas. Lo otro que vamos a crear son las losas. Las losas también las creamos en Section Properties, en Slab. Creamos para nuestro proyecto unas losas macizas de 20 centímetros, en donde pues lo único que diferencia una losa o un muro es la opción del modelado, que es membrana, pero también trabaja con un material de concreto de 3000 PSI y con las definiciones correspondientes. Y los muros, que los creamos de 15 centímetros, y lo que mencionaba anteriormente es que ya no va a ser membrana, sino por la opción Shell Team para crear los muros y con un concreto de 4000 PSI. Una vez montadas las vigas y las columnas de nuestra estructura, procedemos a ir a la opción Define, Funciones y Espectro. Siempre tenemos que escoger en la función de Colombia NSR10. Aquí miramos en que están todos los coeficientes: A sub A, A sub E, A sub D, F sub A y F sub B. Siempre escogemos el grupo 2 porque es el de residencia, y
Aquí nos bota la gráfica del espectro de nuestra estructura. Una vez montada la estructura y el esquema en etapas, procedemos en cada uno de los pisos a añadir las cargas a las losas, tanto las cargas muertas como las cargas vivas. Por ejemplo, en esta losa añadimos unas cargas muertas de 6 kN sobre metro cuadrado y unas vivas de 1,8 kN sobre metro cuadrado. Y las cargas vivas ya son dependiendo según la norma de NSR 10 en el capítulo B, en donde especifica el tipo de cargas vivas según su uso en residencia. Y las cargas muertas, como ya estaban estipuladas, pues por medio de nuestros últimos dígitos de las cédulas, nos dio 6 kN y las aplicamos a todas las losas. Y ahí procedemos ya a poder hacer el análisis a la estructura con las cargas y con las combinaciones que son las que generamos después de crear las cargas. Entonces vamos a definir también las combinaciones. Ya una vez creadas las cargas de vivas, muertas y del peso propio, procedemos a crear las combinaciones, digamos, según la norma, la combinación B241, que estipula que necesita 1,4 de la carga muerta y 1,4 del peso propio de la estructura. La B242, en este caso nosotros la creamos según 1,2 de la muerta, 1,6 de la viva y 0,5 de la viva de cubierta. Pero en esa norma 242 también se puede cambiar por la del viento. Nosotros quedamos con la de viva de cubierta. La 243 la creamos con 1,2 de muerta, 1,2 del peso propio de la estructura, 1,6 viva de la cubierta y 1 en la carga viva para crear esta combinación. Creamos también la B243, esta sí tiene en cuenta el viento dentro de sus consideraciones y con sus factores de escala estipulados. Y así seguimos creando en total 7 combinaciones. Esta también es muy importante porque tiene en cuenta la carga viva, la viva de cubierta y el viento a la hora de algún fenómeno externo que afecte a la estructura. Y las dos últimas, que son unas de las más importantes, que son las de los sismos, en donde podemos ver la escala del factor de cada sismo. Esta tiene que ver con el sismo en X, la B245 en X, y la de Y pues tiene que ver con el factor del sismo en Y. Y ya esas son las combinaciones que nosotros necesitamos para implementar en el análisis de nuestra estructura. Una vez montada la estructura, procedemos a analizar mediante check model que la estructura no tenga ningún inconveniente y pueda presentar el modelo de corrido, en donde como podemos observar no presenta ningún problema y no tiene mensajes de error. Para analizar el movimiento de la estructura respecto a los sismos, entonces nos vamos a la opción de la deformada, nos vamos al sismo en X y le damos a aplicar y corremos la animación para poder observar el comportamiento de la estructura del sismo en X. Lo mismo lo hacemos para el sismo en Y. Aplicamos y le damos a la animación para observar el desplazamiento que ella toma en X en Y. Posteriormente podemos también acá analizar respecto a las cargas vivas y muertas también su animación. En el periodo de nuestra estructura nos dirigimos a la opción ya sea F6 o mostrar deformada, modo, aplicamos en 1, ¿ya? Aquí tenemos un periodo de 0,544, luego la aplicamos en 2, en esta tenemos un periodo de 0,418 y luego la aplicamos por último en 3. Y aquí tenemos un periodo de 0,405. Ahora sí procedemos a correr el análisis, en donde nos dirigimos a display para seleccionar en las propiedades de las cargas en los apoyos para ver las reacciones que estas tienen. Primero con las cargas muertas podemos observar las reacciones que genera tanto en X como en Y o en Z en todos los puntos de apoyo de la estructura. También podemos analizarlas con las cargas vivas
que generan dependiendo de la carga. Asimismo vamos a analizar, digamos en el punto 9, en el A, vamos a tener reacciones de 1,91, de 0,03, de 73,54. Con el sismo en X se procede el mismo paso para realizar, en donde podemos observar ahí mismo que cambian las reacciones debido ya a la fuerza del sismo en X, en donde podemos ver unas reacciones de 183,24, 35,2, 205,25, obviamente en kilonewtons. Y lo mismo en el sismo Y, donde podemos observar que estas reacciones varían dependiendo de las cargas analizadas. Para calcular los momentos, las fuerzas axiales y las cortantes, corremos la estructura, el análisis de la estructura, nos dirigimos a la opción de Display Frame y nos vamos a Combo, en donde seleccionamos el número del sismo, que es B245, primero en X y luego en Y lo analizamos según la fuerza axial. Primero que todo aplicamos para poder observar las fuerzas axiales dentro de un costado. Estamos analizándolo a un costado de la estructura. También podemos analizarlo en la estructura en 3D para darnos unas fuerzas axiales, en donde también aplicamos y nos da las fuerzas axiales en la estructura en general. También podemos ver las cortantes, en donde también en el pórtico se puede ver en 3D o en 2D las cortantes que nos dan a la estructura según las cargas que utilizamos de los sismos. Y abajo también podemos ver en la estructura en 3D las cortantes que generan. También los momentos podemos analizarlos, también mediante esta herramienta podemos hacerlo en el pórtico, en donde él nos va a calcular los momentos generados de la estructura y en donde vamos a poder observar los momentos máximos, los picos máximos en el cuarto piso y algunos otros en el primer piso, dependiendo también las columnas y las secciones creadas por nosotros en X. Ahora vamos a analizarlo en Y. En Y también nos da otros componentes de fuerza axial, en donde podemos ver que la estructura trabaja normalmente frente a una fuerza axial de sismo en Y. Ahora también podemos ver la cortante y posteriormente los momentos. Entonces podemos ver también que las cortantes en el piso cuarto y en el primer piso son altas, y los momentos también podemos observarlos ahí, en donde podemos observar según la estructura cómo se debe comportar estos momentos y estas cortantes a la hora de soportar unas cargas en X o en Y de sismos. Bueno, para poder mirar los desplazamientos en nuestros nodos, le damos Control T o aquí le damos Análisis, Resultados, Desplazamientos. Aquí nos despliega una tabla en donde podemos mirar en cada piso y los desplazamientos de los nodos en cada una. Igualmente también podemos mirar las cargas, los combos, las combinaciones de cargas. Cuando un sismo en X tiene que ser mayor a Y y Z. Cuando un sismo es en Y, tiene que ser mayor a X y Z. Para cada piso se le asignaron las respectivas reacciones y cargas, pues para los desplazamientos, menos en la base, no se le asignaron ninguna.